Muy buenos días, amigos. ¿Cómo están este día? Les doy la bienvenida este viernes 1 de agosto de 2025. Es un día pues frío y con mucha lluvia, porque ya desde tempranito amanecimos y lloviendo y sigue lloviendo hasta este momento por acá. Pero pues estamos muy contentos porque pues finalmente tenemos un día más de vida, un día más para estar agradeciendo y también un día más para poder platicar con ustedes acerca de temas que resultan ser bastante interesantes. Uno de ellos es sobre un tema que a muchos padres les preocupa hoy en día. Hay algunas veces que no tenemos en consideración este tipo de temas, ya que no nos ha tocado vivirlos, pero cuando nos toca vivir a una situación así, pues a veces no sabemos ni qué vamos a hacer, ni con quién acudir o cómo vamos a proceder. Y estoy hablando acerca de los niños que tienen capacidades diferentes y que por lo tanto necesitan una educación especial, una educación inclusiva. Y precisamente este programa está dedicado para aquellas personas que tienen niños que han detectado que no se comportan de la misma manera que otros niños y que los padres se sienten frustrados ante esta situación. Y para esto nos acompaña aquí la licenciada Rubí Hernández Aguilera. Ella es psicóloga, es maestra. Ella lleva 13 años dedicándose a la educación y sobre todo con enseñanza en niveles preescolar y primaria para educación especial. Ella ayuda a estos pequeños y a los padres para que puedan sentir esa tranquilidad. Rubí, bienvenida, buenos días, ¿cómo estás? Hola Ale, buenos días, muchas gracias, estoy muy bien, gracias a Dios. Y bueno, pues aquí, como lo comentabas, ¿no? Esta parte de la educación inclusiva sí es un camino muy largo, hay mucho de qué hablar, yo creo que pues hay muchos temas al respecto, entonces ahorita daremos pie a todo esto. Primero que nada, Rubí, platícanos de ti, porque yo sé que eres una persona que te gusta estudiar mucho, que te gusta siempre estar capacitándote, incluso tienes una especialidad y una maestría en este tema. Sí, así es, Ale. Bueno, pues como bien comentabas, llevo 13 años ya en este camino de la educación. Sin embargo, bueno, ahorita en la parte de educación inclusiva apenas son 5 años aproximadamente. Para esto, pues hice una maestría en educación inclusiva. Soy licenciada en psicología, como bien lo mencionabas también, pero para ello pues he tenido que tomar algunos diplomados. Tengo de terapia cognitivo-conductual, alguno de lenguaje y bueno, por mismo del trabajo nos mandan algunos otros cursos como aptitudes sobresalientes, de ajustes razonables, no sé, han sido varios que ya hasta ahorita se me han olvidado. Sin embargo, si vamos en una preparación constante, esto va cambiando, no es algo que se quede estático, entonces necesitamos que siempre estemos como a la vanguardia de todos estos temas. ¿A qué le llamamos, qué niños, qué tipo de capacidades diferentes son los niños que requieren este tipo de educación inclusiva? Bien, pues sobre todo los niños que presentan un trastorno, una discapacidad, que están enfrentando barreras para el aprendizaje y la participación. Hoy en día, pues ya estamos eliminando algunos términos, sobre todo para que ellos también se sientan parte de, ¿no? Como te comentaba al inicio, el camino de la educación inclusiva sí ha sido largo. Esto comenzó desde los años 50 aproximadamente con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y de ahí partimos. Entonces, para llegar a esto y para empezar a descubrir que niños iban a formar parte de esto de educación inclusiva, pues bueno, se ha tenido que caminar todo esto, ¿no? Como te comentaba, sobre todo los que presentan trastornos como trastorno del espectro autista, trastorno por déficit de atención e hiperactividad, dislexia, discapacidades como síndrome de Down, son discapacidad motriz, no sé, hay muchísimas, ¿no? Son los que principalmente, pues nosotros son los que atendemos en el área de educación inclusiva. Sin embargo, hay otros pequeñitos que pues no están aprendiendo de la forma adecuada y también es un foquito, ¿no? De atención para nosotros y es cuando empezamos a ver cómo vamos a trabajar con estos alumnos, que si bien los teníamos muy rezagados o los teníamos muy olvidados,
pues ahorita es cuando dicen, a ver, vamos a empezar a incluir. Sin embargo, decir incluir al 100%, creo que todavía falta mucho. O sea, ya se habla de ello, ya estamos con la nueva escuela mexicana incluyendo, ya los maestros también ya están en esta formación, pero no se está haciendo al 100% si lo hablamos con la realidad. Fíjate, una de las cosas que acabas de mencionar que Ujú. es muy cierto, esto no es algo nuevo. Sin embargo, sí es algo nuevo que se ha dado mayor enfoque a la educación inclusiva, a este tipo de condiciones que anteriormente decían, es que el niño es bien latoso, es que el niño no aprende, no, y se empezaba a etiquetar a los niños como que es un niño tonto. Es un niño que no aprende, es un niño súper latoso, que no puede estarse quieto. Y yo leía en un comentario de una persona en Facebook, que decía él, ahora resulta que ya los niños necesitan educación, antes no era así. Antes los papás enseñaban y no había tanto de que necesito llevarlo con el psicólogo. Esta solamente es una cuestión de intereses económicos, de darles atención a los psicólogos. Digo, yo en lo personal pensé que qué comentario tan equivocado, porque lo que pasa es que ahora sí hay difusión. Ahora estamos empezando a entender algo que no se entendía Exactamente. antes, Ujú. ¿verdad? ¿Cómo pueden darse cuenta los padres? Sí, la verdad es que sí, todavía de hecho se llegan a etiquetar, ¿no? Y todavía tenemos esas mentes en las que creen que el psicólogo como tal, pues no, por ahí dicen, ¿no? Más vale un chanclazo a tiempo. Todavía utilizan esos términos, ¿no? O esas palabras de decir, no, en mis tiempos, claro, y si nos retornamos un poquito hacia atrás, pues sí, yo creo que cuando yo iba a la primaria no detectaban alumnos de este tipo, ¿no? Alumnos con alguna, que enfrentaban estas barreras. De hecho, yo tengo conocidos, primas, que en algún momentito decían, es que algo tiene o está loquita o algo, pero no le dábamos el término real, ¿no? O sea, nada más decíamos el loquito, el que quién sabe por qué se comporta de esa forma, o es bien latosito, como lo mencionabas, ¿no? O quién sabe por qué no aprende. Yo creo que en su casa no le están, llevando de la mano para que aprenda. Entonces, bueno, ya a partir de todo esto, pues no, nos damos cuenta que en realidad esos pequeñitos que a lo mejor están muy inquietos, que a lo mejor no logran estar sentados, que a lo mejor la forma de aprender no es la adecuada, bueno, entonces ahí está pasando algo, ¿no? Incluso su conducta. Vemos una norma, a lo mejor, en la que decimos, ah, bueno, es el niño que aguanta cierto tiempo de atención, que logra estar poniendo la atención a la maestra, copia y demás, ¿no? Pero tenemos al que se levanta constantemente o habla mucho o que voltea ante cualquier distractor, ¿no? Que hasta la mosca pasa y voltea. Ahí es cuando decimos, ah, algo está pasando, ¿no? A lo mejor no nada más es alguna cuestión de que él no quiera poner atención, sino a lo mejor algo está pasando, pero ya a nivel cerebral en donde tenemos que prestar atención a eso y es cuando empezamos a decir, ah, hay que canalizarlo. Primero, el primer contacto principalmente se hace con un psicólogo, digo, cuando vemos que a lo mejor es algo más conductual. Cuando vemos que ya es algo un poquito más allá, entonces ya empezamos a decir, no, creo que necesité con un neurólogo, con un paidopsiquiatra, que para los niños es principalmente un paidopsiquiatra, y ya de ahí empezamos a hacer las derivaciones. La verdad es que ahora pues ya hay como más especialistas en el tema y eso está ayudando a pues que lleguen con un diagnóstico correcto. Sin embargo, ahorita en el 2025 te puedo comentar que yo tengo muchos alumnitos en la tarde sin diagnóstico. ¿Por qué? Porque los papis siguen aún con ese tema de decir, no, mi hijo no aprende porque la maestra me lo regaña o porque me lo aísla. Seguramente sí hay algunos factores que todavía hay que trabajar como maestros, yo no voy a decir que no, pero todavía nos está costando darnos cuenta como papás que no, que también hay otras cosas que les pudiera estar afectando, ¿no? Les decía, por ejemplo, a los papás cuando tienen hijos con TDAH, que es trastorno por déficit de atención e hiperactividad, les decía, a veces su pequeñito a lo mejor quiere prestar atención, pero no logra, ¿por qué? Porque ya en su cerebrito tiene otro tipo de actividad, él no va a lograr la atención que nosotros tenemos como ellos está funcionando, ¿no? Entonces es necesario pues hacer algunas pruebas para llegar a ese diagnóstico y les digo, no es tanto para tenerlo etiquetado, ¿no? El TDAH, con autismo, no, sino sigue siendo tal niño, pero con tal diagnóstico, ¿para qué? Para hacerle los ajustes razonables que requerimos y él empieza a tener un aprendizaje. Fíjate que eso es bien importante porque yo conocí a un niño que
era desde chiquito sumamente inquieto, decían, ¿no? Es que es hiperactivo el niño, es que no entiende, era un niño que siempre tenían que tener mucho cuidado porque seguido era el accidente porque, pues, por la energía, ¿no? Que tiene. Y al momento de estudiar era un sufrimiento para él porque las letras las cambiaba la D por la B, y le explicaban las cosas y no las entendía y así terminando de decirle alguna frase, 2 más 2 son 4 y ¿cuánto es 2 más 2? No sé. Y hace cuenta que su familia decía, no, es que tú eres estúpido. Y el niño creció diciendo, es que yo soy estúpido, es que yo no, es que yo no entiendo. O sea, la verdad es que es muy triste que a veces en vez de ayudar la familia, terminan por hacerlos menos, por ponerles ellos mismos una etiqueta, y eso en vez de ayudar al niño, lo degrada más. Así es. Sí, la verdad es que la familia, pues principalmente es la que le debe de apoyar, ¿no? Así es como lo tenemos visto. Sin embargo, sí pasa eso, ¿no? Que en lugar de ayudarlos, pues los va echando para abajo. ¿Por qué? Porque les comparto, ¿no? Pues el parte de la autoestima se va desarrollando en los primeros años y si nosotros vamos, no, es que no puedes, o mira, ya viste que tal si saca mejores calificaciones, o cómo es posible que tú no lo logres, ¿no? Entonces desde ahí él va como generando esas ideas de que yo no puedo, yo soy muy burro, ¿no? Todavía utilizan esos términos. Ahí es cuando pues decimos nosotros como maestros, no, hay que ayudarlos, ¿no? Hay que ver cuál es la forma adecuada para que el niño aprenda. Tenemos que trabajar con la familia, también hay que educar a la familia, ¿no? Ayudarle en este proceso. Alguna vez platicaba con una mamita y le decía, claro, los papás también viven un duelo, ¿no? ¿Por qué? Porque al final del día cuando están esperando a su pequeñito, ¿qué esperan? Un niño sano, un niño que ya casi desde el primer día lo están viendo como profesionista, ¿no? Ya con toda la idealización. Y cuando se van dando cuenta que ese pequeñito no está cumpliendo los estándares que ellos pensaban, es ahí cuando viene el duelo, ¿no? De ¿por qué? O sea, ¿por qué yo? ¿Por qué tengo que pasar por esto? Y digo, ahí estoy hablando como de situaciones menos complejas. Hay otras todavía más complejas que desde el nacimiento ya vienen con muchas situaciones, ¿no? Y que desde ahí van a requerir muchos tratamientos. Pero bueno, enfocándonos a los niños con autismo e hiperactividad, pues ellos a lo mejor no se dan cuenta en los primeros años de vida, sino hasta los 2, 3 añitos empiezan a surgir ahí como que algunos signos y a veces los papás sí nos empezamos a dar cuenta, ay, como que este pequeñito no habla y yo me acuerdo que el hermanito ya decía muchísimas palabras, ¿no? Pero le empezamos a decir, ah, bueno, a lo mejor está muy consentido, ¿no? Y entonces no le empezamos a dar como la importancia necesaria y lo vamos dejando. Pero él también, reitero en esta parte, ¿no? Él también el no quererse dar cuenta, pues yo creo que es parte también de su duelo, ¿no? De decir, no, no está pasando nada, es mejor que lo evada y ya, ¿no? Y a ver qué pasa. Y así, o sea, van pasando los años. Hay muchos pequeñitos que llegan a sexto de primaria y a veces se van sin un diagnóstico y a veces ese diagnóstico lo obtienen hasta la secundaria. Incluso ahora en las redes sociales, ¿no? Creo que también nos ha funcionado en ese sentido, que algunos mencionan, no, pues yo nunca estuve diagnosticado y ahora que soy adulto, por todo lo que veo, me doy cuenta que yo sí soy autista, ¿no? Bueno, que tengo autismo o que tengo déficit de atención, hasta ahora me doy cuenta. Pero, pues, como decíamos al inicio, los papás de antes no creían en esta parte, ¿no? Decían, no, esto del psicólogo nada más es para que ellos ganen dinero, para... No, 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 o sea, eso no es importante. Sí, te comentaba, ¿no? El psicólogo es para los locos. Sí, exactamente. O sea, no se veía como que necesitas atención especial, necesitas aprender a canalizar toda esa energía, necesitas otro tipo de técnicas para poder entender, perdón, las cosas, para poder aprender. Era solamente, oye, voy a ir con el psicólogo, ¿estás loco? O sea, ¿qué te pasa? Pues, tú estás bien, ¿no? O sea, las cosas no se resuelven hablándole a otra persona. ¿Por qué vas a tener que ir a ventilar tus cosas con otra persona? Porque incluso hasta esa manera de decir las cosas, ¿no? ¿Por qué tienes que ir a hablar con alguien? A ver, platícalo aquí. Sí, no, y
Y todavía, o sea, la verdad es que sí, ya tenemos mucha apertura, la verdad, también reconozco esa parte de que ya nos llevan a muchos pequeñitos, pero ahora estamos cayendo como en la otra parte, ¿no? En la que tienen 2, 3 añitos y así de traje a mi niño, ahí véalo, el problema aquí está, ¿no? No, papás, normalmente el problema pues está en algo de la familia y entonces hay que ver qué está pasando en la familia. Digo, cuando no es algún trastorno o cuando no es alguna discapacidad, ¿no? Hablando de algún tema emocional o conductual, pues a veces nos lo llevan y así de tome, no me hace caso, hace berrinche, se tira al piso y a ver usted, hágale como pueda, ¿no? Y ahí nos lo llevan. No, en realidad pues también hay que trabajar mucho con la familia, sobre todo si son muy pequeñitos, pues a ver qué está pasando, ¿no? ¿Qué estamos haciendo en casita? ¿Cómo estamos generando nuestros estilos de crianza para que este pequeñito pues haya llegado a esto? O a lo mejor hubo una separación en casa de papás, se divorciaron o están en ese proceso, pues obviamente va a haber algo en el pequeñito pues que va a empezar ahí con situaciones de querer que le presten atención, porque a lo mejor los papás están como muy adentrados en este proceso y en lo que tú me dices, yo te digo, y en lo que vamos al juzgado y demás, se olvidan de los pequeños. Entonces también pues hay que ponerles ojito en esta situación y tomar a veces hasta la terapia en conjunto, ¿no? Con la familia. De hecho, pues así se maneja mucho. Se trabaja con el niño, claro, para que él vaya comprendiendo esto que está sucediendo en su entorno, pero también se trabaja mucho con la familia, con los papás principalmente, aunque estén separados, ya sea que los citemos a uno primero, el otro después, a veces sí los juntamos cuando es posible, pero la intención es trabajar con todos, ¿no? Con el hermanito, darles algunas sugerencias. Yo les comento mucho, las terapias normalmente son de 50 a 60 minutos, o sea, es un tiempo muy pequeñito. Ustedes los van a tener todos los días, entonces hay que poner en práctica ciertas sugerencias que se les da. Y bueno, en algunos vemos que sí trabajan mucho los papás en ellos, que lo que tú les digas, así les digas, volteate de cabeza, lo hacen con tal de ver como el que el pequeño vaya avanzando. Pero hay papitos que no, o sea, dicen, no, yo ya lo llevo a terapia, ya lo llevo a escuela particular, o ya lo llevo a tal lugar, ya lo llevo a muchísimos lugares, entonces yo nada más quiero ver resultados, ¿no? Yo estoy pagando, pues entonces yo quiero ver ese resultado. Y pues no, o sea, desafortunadamente así las cosas no funcionan. Claro que vamos a hacer nosotros los terapeutas o los maestros, vamos a hacer lo que más podamos, porque obviamente no podemos dejar al niño a su suerte, pero pues sí requerimos mucho de la familia. Eso es fundamental, la familia es fundamental, o el tutor o la personita que esté, ¿no? Porque a veces no cuentan con los papás, pero está la abuelita o está el tío o está alguien que se quedó a cargo del niño y con ello hay que trabajar. Fíjate, varios puntos, ¿no? Por ejemplo, decías, los papás siempre tenemos expectativas de nuestros hijos. Desde el momento en que sabemos que vamos a tener un bebé, ya empezamos a pensar cómo va a ser físicamente y, ya es que mi hijo va a ser inteligente como su padre o inteligente como su madre y va a ser muy guapo, muy bonita, o sea, ya empiezas a pensar mil cosas, empieza uno a este a hacerte, a tener todas esas expectativas, ¿no? De cómo queremos que sean nuestros hijos, incluso hasta qué carrera estudien y ya está su futuro planeado, Sí, todo. Pero son expectativas así y es. desafortunadamente, como decías, cuando vemos que eso es lo que tú esperabas, pero tu hijo no resulta ser así, pero si es tu hijo, no resulta ser así. Pero ¿qué sucede? Viene, como decías, el duelo, ¿no? De mi hijo no es lo que yo esperaba. Mi hijo necesita atención. Desafortunadamente hay personas que ante una situación así, ¿qué es lo que hace? Prefiero ignorar al hijo para ignorar el problema y no quiero ni siquiera verlo y como tú decías, a lo mejor si tengo las posibilidades económicas, le pago la escuela, le pago los maestros, el psicólogo, pero que él haga todo porque yo estoy Así muy es. decepcionado y esto quiere decir que los padres aún no han vivido ese duelo, aún siguen teniendo esas expectativas y precisamente no es necesariamente que es una mala persona, simplemente que no ha podido superar ese duelo porque no lo ha sabido trabajar. Sí, exacto. Y qué es lo que sucede? Que precisamente ahí viene la importancia de lo que tú decías. No es solamente, ya se lo dejo a los psicólogos, se lo dejo a la terapeuta, a los maestros, yo me deshago del problema y ellos que lo solucionen, sino que es algo que debemos de trabajar en conjunto como familia, como padres, como hijos, porque la misma situación es el duelo que está viviendo el padre y los padres tienen que saber enfrentar ese duelo.
Sí, sí, efectivamente, o sea, es un duelo al que no estaban preparados. Hay mamitas que sí se enteran, o papás, bueno, en conjunto, que se enteran a lo mejor desde el embarazo, ¿no? Cuando es alguna situación como un síndrome de Down, a lo mejor desde ahí ya empiezan a decirle, ¿sabes qué? Hay alguna situación, tú ya puedes decidir y demás. Y a lo mejor desde ahí ya se van preparando, porque saben que a lo mejor ese hijo soñado que tenían desde el inicio, de que se enteraron del embarazo, pues no, les va a cambiar la vida, ¿no? Y entonces empiezan a decir, bueno, voy en este proceso hasta llegar a la aceptación y a lo mejor lo reciben de diferente forma. Pero ¿qué pasa cuando tú lo recibes y ya y no es lo que esperabas, ¿no? Que tenga a lo mejor alguna malformación o que nunca te enteraste en el embarazo que tenía alguna discapacidad. Entonces ahí es cuando viene y es un impacto. La verdad es que a veces trato de ponerme en su lugar. Siempre digo, es difícil ponerse en el lugar de la persona si realmente tú no lo estás viviendo, pero lo intentas, ¿no? Intentas ponerte en el lugar de esa persona y dices, qué difícil, ¿no? O sea, qué difícil que de un momento a otro la vida te cambie y que todo eso que tú soñabas y que decías lo voy a llevar para acá y que quiero que sea futbolista, bailarina, además, no pueda, ¿no? Porque a lo mejor no se puede mover, a lo mejor es un bebé que va a depender toda la vida de ti o va a requerir de ciertos cuidados con un daño cerebral. Ahora la oportunidad de ver en redes sociales como estas situaciones, pues te abre un poquito más el panorama. Yo, por ejemplo, estoy como siguiendo a diferentes personas, mamitas que comparten su día a día con niños que tienen alguna situación y ellas pues comparten esta parte, ¿no? De su duelo, cómo lo vivieron, qué hicieron. Muchas dicen, yo no me detuve, o sea, yo ni siquiera sé en qué parte del duelo estoy, en qué etapa del duelo estoy, pero sigo avanzando. ¿Por qué? O era quedarme sentada a llorar y negarlo, o era a aceptar y de una vez, ¿no? A ver dónde tengo que llevar a mi hijo. Los médicos me dijeron que la expectativa era tal, que a lo mejor no iba a caminar, no iba a hablar y pues ahora empiezo a ver resultados, ¿no? Y entonces ahí se empieza a ver el trabajo de ellas, que sí están como preocupadas y ocupadas en la situación. Y también de los papás, ¿no? Porque hay muchos papás que a lo mejor no se ven tan involucrados, pero porque a veces son los que empiezan a salir a trabajar y la mamá entonces a veces hasta deja el trabajo para empezarse a ocupar en el pequeño. Yo creo que también ese es otro duelo, ¿no? Porque a lo mejor tienes un buen trabajo y de repente dices, tengo que dejar el trabajo para entonces ocuparme al 100% de mi pequeño que ahora va a requerir más atenciones. Y entonces ahí están viviendo duelo, perdón, o incluso, ¿no? A veces la pareja no quiere jalar al mismo caminito y entonces, ¿qué pasa? Pues hay una separación y ahí hay otro. Y entonces son muchas cositas que ellas tienen que vivir y pues ni modo, o sea, al final del día hay quienes sí lo trabajan en terapia, o sea, como mamás van y toman esa terapia para llegar a la aceptación y en lo que van trabajando con el niño, ellas se van también sanando, por así decirlo. Por ejemplo, en el Teletón, ahí, por ejemplo, sí he escuchado que les dan como este acompañamiento. O sea, ahí como tratan de muchas situaciones, les van dando como el seguimiento para que ellas vayan diciendo lo que están sintiendo, las vayan orientando, a lo mejor tienen mucho enojo, ¿no? Con la vida, no sé, tienen ahí esas situaciones y pues les van ayudando en Teletón. ¿Para qué? Para que lo vayan externando y a la vez pues les vayan dando los mejores cuidados a sus pequeños. Y la verdad es que yo he visto muy buena aceptación cuando los van retomando de esta forma. Veo más cuidados, veo que están como más adentradas en ello. Como decías, no es que sean malas personas, ¿no? Aquellas que a lo mejor no los quieran como aceptar, simplemente pues no han trabajado en esto para que ellas puedan decir, ok, voy a hacer esto con mi pequeñito, es lo que está ahorita, yo tengo que aceptarlo tal cual, sigue siendo mi hijo, con lo que tenga, con la discapacidad, con el trastorno, con la que tenga, es mi hijo tal, y bueno, voy a hacerlo todo lo humanamente posible para lograr muchas cosas en él. Sí, porque de entrada nadie nos enseña a ser padres. O sea, cuando nosotros ya vamos a tener a nuestro bebé, es cuando queremos empezar a ver o ya lo tenemos y es cuando empezamos a comprar revistas y a saber cómo vamos a tratar con esta nueva personita que llegó a nuestra vida. Sí. Entonces, de por sí no nos enseñan a ser padres, vamos aprendiendo en el camino y el hecho de que aparte exista una situación de este tipo, pues es un impacto aún más grande, ¿no? En el que se tiene que aprender y como tú dices, a veces por partida doble, ¿no? Que vienen los problemas familiares, los problemas económicos también. Y entonces hay que aprender a enfrentar esas situaciones.
esas situaciones de la mejor manera. Y pues qué bueno que existen este tipo de instituciones, como comentabas, el Teletón, o también tú trabajas para USAER. Sí, ¿Puedes decirnos qué es USAER? Porque sí. para algunos es una palabra desconocida, para otros ya lo llegan a saber. ¿Cómo es? Sí, así es. Bueno, USAER significa Unidad de Servicios de Apoyo a la Escuela Regular. Nosotros precisamente trabajamos dentro de las escuelas regulares. Ahí es donde los maestros tienen su maestro normal, acuden a su grado, al que corresponde, no sé, primero, segundo, tercero. Y nosotros como el área de USAER, en el área de USAER pues tenemos también una directora, tenemos un psicólogo, tenemos la maestra de apoyo, en algunas cuentan con un maestro de comunicación y trabajo social. No todos cuentan con todos esos servicios, pero bueno, con los que tengamos tenemos que tratar de ir sacando ese trabajo. ¿Qué es lo que hace USAER? Bueno, pues nosotros empezamos a detectar a esos alumnos, porque si bien algunos sí ya traen el diagnóstico y dicen, bueno, trae esto, entonces empezamos a hacer ajustes, pero como al inicio lo decíamos, hay algunos otros que han pasado desapercibidos, ¿no? O sea, dices, lleva 6, o pues sí, es el alumno que no ha aprendido y demás, o el atosito, el inquieto y todo. Pero bueno, ahí empezamos para nuestros foquitos rojos, empezamos a hacer una detección, la maestra es la principal, la que nos va a empezar a decir, fíjense que tengo un alumnito que yo ya voy como que muy adelantada en la lectoescritura y este pequeñito no me está aprendiendo, no me sabe ni sumar, ¿no? Y va en cuarto, quinto. ¿Qué está pasando? Ahí es cuando nos los empiezan a canalizar. Nosotros empezamos a generar una evaluación diagnóstica para saber cómo está el alumno, hacemos algunas pruebas, el psicólogo principalmente se enfoca en esa área de hacer pruebas para saber si hay alguna situación de aprendizaje, su retención, su atención, su memoria, concentración, son factores que estamos evaluando para de ahí empezar a decir, ok, sí, creo que sí va a ser parte de USAER, vamos haciendo como esa selección, porque aproximadamente tenemos 20 alumnos que atendemos, no estamos en una sola escuela, atendemos 2 escuelitas normalmente, y entre esas 2 escuelas hacemos 20, 25 alumnitos de atención. Entonces sí hay que hacer esa selección para no saturarnos y empezarles a dar como esa atención necesaria. ¿Qué hacemos ahora? Bueno, ya que detectamos al alumno, empezamos a identificar a qué barreras se está enfrentando. Algo que como maestros todavía nos costaba es decir, es que el niño tiene barreras, ¿no? Y decíamos, no, o sea, algo importante que también es mencionar y hacer esa diferenciación es que el niño no es la barrera. Nosotros tenemos que ver cuál es la barrera que el niño está enfrentando, ¿no? Puede ser incluso la familia. Es que me lo sobreprotege. Saben que tiene este diagnóstico y me lo están sobreprotegiendo. No, es en el aula porque la maestra lo está como que a todos les da el mismo aprendizaje y no se está deteniendo como a ver que el alumno no aprende de esta forma. Ahorita vamos a hablar de qué otras formas pueden aprender los niños. Y la maestra lo hace todo muy general. Entonces, ahí está la barrera, ¿no? Que está enfrentando el niño. O no, el niño usa silla de ruedas y la escuela no tiene ninguna vía para poder ingresar. Bueno, entonces esa es su barrera del niño, ¿no? Tan solo el ingreso. Eso es lo que hace USAER primeramente también, pues, detectar esas barreras a las que se está enfrentando el niño para después, pues, nosotros empezar a dar como sugerencias de atención o sugerencias que hay que hacer tanto en el aula, en la comunidad, en la familia y empezar a ver resultados con el niño. Y ya de ahí partimos, o sea, es lo que pretende USAER. Anteriormente, pues, lo que hacían es que seleccionaban a esos alumnos, decían, pues tengo tal total, llévatelos y tú trabaja con ellos, ¿no? Ahora lo que hacemos es no tanto eso, sino entrar al aula y trabajar dentro del aula con ellos. Que ellos se sientan parte de, ¿por qué? Porque si no estábamos haciendo lo mismo, o sea, excluyéndolos, llévatelos, me lo traes al ratito, ya trabajaste un ratito y ya, no. Ahora entra al aula, trabaja con ellos, empieza a hacer esas adecuaciones curriculares, esos ajustes, darles sus espacios, ¿no? Es parte de un ajuste, darles un tiempo, a lo mejor él en una evaluación va a requerir más tiempo, va a requerir que le fragmentemos la evaluación en 2 partes, todo eso es lo que ahora hace USAER y que son las sugerencias que le da a los maestros. Desafortunadamente no hay USAER en todas las escuelas, todavía hay muchas que no tienen este servicio y bueno, los maestros de las escuelas regulares pues están tratando de hacer este trabajo, ¿no? De sacarlo adelante y hacer los ajustes necesarios para poderle dar la atención a los niños. También hay CAM, que es el Centro de Atención Múltiple. Ahí atienden principalmente a los niños que ya tienen un diagnóstico, pero a lo mejor es más severo. Y incluso el mismo neurólogo, el neuropediatra,
el pedopsiquiatra hace esa sugerencia, bueno, su niño requiere un CAMP, no requiere el servicio de USAID, sino principalmente es necesario que se vaya al centro de atención múltiple. ¿Por qué? Porque ahí los van teniendo, de acuerdo a la discapacidad o el trastorno, los van teniendo en un área y, bueno, van trabajando las maestras de acuerdo a esa situación que el niño tenga y pues así es como van aprendiendo. Entonces, hay mucho trabajo que hacer todavía dentro de las escuelas, pero creo que vamos en el caminito. Creo que vamos por el camino Sí, correcto, ¿no? sí. Qué bien. Y fíjate, algo que también muchas veces no nos detenemos a pensar es la preocupación también de los padres y la impotencia de que este tipo de condiciones a veces resultan ser bastante caras. Sí. Llega a representar un desgaste económico también bastante Ujú. considerable. Y otra de las cosas que también nos llegan a suceder es que muchos padres que tienen niños con estas condiciones o hijos con estas condiciones, eh, piensan, ¿qué va a ser de mi hijo cuando yo no esté? ¿Tú cómo ves esa parte? ¿Te has topado con alguien que piense de ese modo o que les llega a preocupar o cómo ves esa parte económica? Sí, la verdad es que en este trayecto sí me he encontrado con mamitas muy preocupadas y ocupadas como en esta parte económica. Em, Retomando el caso de una mamita, por ejemplo, no, ahorita se me viene a la mente, ella tiene tres pequeñitos y los tenía dos de ellos en escuela particular. En algún momentito, cuando recibe el diagnóstico de uno de sus hijos con autismo, empieza a buscar como terapias y demás para poderlo ayudar. Y entonces ya no le era como, ya no podía hacer ese pago de escuela particular. ¿Qué hace? Pues lo saca de escuela particular y entonces lo permite una escuelita con USAER. Sin embargo, dice, aún así, es carísimo, ¿no? O sea, tengo que pagar el terapeuta del lenguaje, tengo que pagar terapeuta para la parte conductual, tengo que pagar para hacerle estudios, porque son estudios tras estudios. Y bueno, aparte de ello, tenía otro pequeñito, el más chiquito, que también presentaba algunas situaciones en la parte del lenguaje y dice, y tengo que pagarle también a él terapias, ¿no? ¿Qué pasa con todo ello? O sea, es mucho dinero. Ella desafortunadamente o afortunadamente, pues no salía a trabajar, el que trabaja es el papá. Y entonces todo recae en él, ¿no? Toda esta parte, dice, son muchos gastos, yo a veces ya no sé qué hacer, pues, hago trabajitos por fuera sin tratar de descuidar a estos tres pequeñitos, pero es muy complejo. O sea, es muy complejo porque, como decíamos desde el inicio, no nos hemos dado la oportunidad también de pensar como en qué podemos hacer, ¿no? O sea, una vez esté sano o no el pequeñito, ¿qué podemos hacer para asegurarles una vida mejor, una vida de calidad? Y entonces ahí es cuando uno dice, ¿qué sería lo importante, no? ¿A dónde tengo que acudir? ¿Qué hago? ¿Qué ahorros? A veces por más ahorros que hagas, a veces no te dan. Entonces yo creo que es cuando es necesario empezar a pensar como en otras opciones, en las Ujú. que tú puedas asegurarles un futuro, porque si bien ahorita están los papás, tienen un trabajo, pueden estar a cargo de ellos, ¿qué va a pasar en un tiempo, no? Cuando ellos ya no puedan estar, cuando ya no puedan trabajar, cuando alguno de ellos falte, ¿qué va a pasar con esos niños que después van a ser adultos también? A lo mejor nos enfocamos a que van a ser niños siempre, ¿no? También van a llegar a ser adultos. ¿Y qué va a pasar con ese adulto? Si es funcional, qué bueno, ¿no? Pero si ese adulto va a requerir siempre del cuidado de alguien, ¿qué va a pasar si, por ejemplo, se queda a cargo del hermano? ¿El hermano qué va a hacer? Entonces ahí es cuando vienen muchas cuestiones y decir, a lo mejor era importante buscar alguna aseguradora, era importante buscar una caja de ahorros, no lo sé. O sea, aquí sí sería importante sentarnos y no nada más ir como al día, sino pensar a futuro, porque ese futuro va a llegar, en algún momentito va a llegar y entonces no nos tiene que agarrar desprevenidos. Sí, de hecho, como te decía, como esto para ser padres nadie nos prepara, muchas veces ya, ay, ya quedó embarazada y ni siquiera estaba planeado, es Ujú. el hijo no planeado, ¿no? O hay veces que si dices, "Oye, me voy a tomar mi tiempo, nos acabamos de casar, pues unos 2 añitos antes de tener a Ujú. nuestro bebé y lo planeamos con calma. Entonces, pues yo creo que desde ese momento ya es empezar a pensar, bueno, vamos a contratar un seguro de gastos médicos y
¿Para qué? Porque cuando el bebé nace se tiene que asegurar dentro de los Sí, primeros 30 días y así ya tienen ese respaldo también de el seguro de gastos médicos por si después llegan a detectar una condición, ellos están cubiertos. O por ejemplo, como decíamos, a veces crecen los niños que tienen alguna condición, por ejemplo, un síndrome de Down, un autismo, una condición así. Hay algunos que no llegan a ser completamente funcionales claro. porque no tuvieron la educación requerida o por cualquier otra situación. Y una vez una persona a mí me comentaba, oye, es que yo ya estoy grande, mi hijo tiene síndrome de Down y pues a mí ya me da miedo que cuando yo no esté, ¿qué va a ser de mi hijo? Porque pues él va a tener que seguir, él necesita seguir atendido, que alguien vea por él. Entonces mi familia, pues yo le podría decir a mi hermana, pero pues es un gasto el que va a representar. Entonces yo le decía a ella, bueno, pues asegúrate. Un seguro de vida, pues te da la oportunidad, hay aseguradoras que incluso tienen la parte del fideicomiso para que tú puedas dejar un fideicomiso para tus hijos si tienen una condición de este tipo. Es, es esa parte de darles esa tranquilidad también a los padres. O sea, está la tranquilidad por la parte de que el gobierno se ha preocupado porque existan estos programas, porque existan estas escuelas donde tus hijos estén teniendo esa educación especial. Tú como padre debes de darte cuenta o de empezar a ver las pequeñas señales. Por ejemplo, ¿cuáles serían unas señales? Porque a lo mejor yo veo a mi hijo y yo digo, mi hijo es completamente normal, pero comentábamos, a veces hasta cuando ya es uno grande dices, ay, caray, yo por ejemplo digo, híjole, creo que yo tenía yo era hiperactiva, yo tenía TDAH, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces, y hasta que uno ya está grande dices, ay, a lo mejor sí tengo un poco de autismo y ni siquiera lo sabemos, ¿cómo podemos saberlo? Sí, hay señales tempranas, ¿no? Digo, para cada trastorno, para cada discapacidad, pues hay ciertas señales, pero por ejemplo, hemos visto mucho el crecimiento en cuestión de casos de autismo, cómo los empezamos a detectar, ¿no? Incluso ahora que trabajo también en preescolar, bueno, los vemos desde el área maternal, desde ahí empezamos a ver como unos foquitos, ¿no? De atención. ¿Qué pasa? El pequeñito empezamos a ver que o se aísla o empieza a evitar como el jugar con sus compañeros, le gusta mucho como poner en fila los juguetes o apilarlas, también aletea. Digo, el autismo, el trastorno del espectro autista es por eso un espectro, ¿no? Porque es muy amplio, muy variado, es una gama muy grande. Sin embargo, algunos señales que han presentado es esa, que no te miran directamente a los ojos. Normalmente ellos están como en su propia situación, a veces dan vueltas también, es algo que he visto mucho en los pequeñitos, el lenguaje, ¿no? Que a veces es nulo, o sea, normalmente ni te voltean a ver, no te hablan, están aleteando, y desde ahí ya empiezan a hacer como una llamada de atención para nosotros como maestros, decir, ¿qué está pasando, no? Incluso ya cuando están en primero de preescolar, pues ya empiezan a decirnos ciertas palabras, ya tienen como un vocabulario más amplio, ya se comunican, pero empezamos a ver que ellos no, siguen en lo mismo, siguen jugando solos o a veces ni siquiera jugando como tal, sino nada más les gusta como armar cosas, estar como muy en sí mismos. Y entonces es ahí cuando decimos, algo está pasando, ¿no? Empezamos como a hablar con las mamás cuando estamos como dentro del aula, hablamos directamente con la mamá, mire mamita, estamos viendo algunas situaciones, obviamente nosotros no generamos ahí el diagnóstico, pero sí empezamos a decir lo que observamos y que a lo mejor ya se sale dentro de la norma, ¿no? De lo que nosotros esperamos para su edad. Y ahí hacemos como esa observación. O en un TDAH, ¿no? Un trastorno por déficit de atención e hiperactividad, lo vemos con más actividad. Sí sabemos que los niños son inquietos, que obviamente por naturaleza no van a estar sentados tanto tiempo, pero él, a ese pequeñito, pequeñita, les cuesta todavía más estar sentaditos o son como más impulsivos, empujan al compañerito, no esperan su turno, no esperan su momento para hablar, interrumpen constantemente. Entonces, desde ahí ya empezamos a decir, hay signos de alerta, ¿no? Para empezar
a poner atención y pues como papás estar atentos, no decir, ay, la maestra lo trae contra mi hijo y por eso queja tras queja, ¿no? Todo lo contrario, lo hacemos con la intención de que desde ahorita, desde pequeñitos, pues se les ponga esa atención y no lo dejemos pasar hasta la adolescencia, adultez, sino que desde ese momento pues pongamos mucha atención a lo que está pasando, a lo que está presentando. Y nada más retomando un poquito, me voy a regresar a la parte de aprendizaje. Los niños van a aprender de diferente forma, sí. Hay una forma que aprende de forma kinestésica, es decir, con movimiento y demás, visuales, algunos son más visuales, si no lo veo no lo aprendo, o algo dicen, no, yo puedo estar en todas las cosas, con que lo escuche ya estoy aprendiendo. Entonces también hay que identificar cómo aprenden nuestros hijos, pueden aprender estas formas, o a veces son kinestésicos visuales, hay una combinación, claro, también es válido, pero es importante saberlo para que de allí a lo mejor yo diga, ay, es que la maestra todo se lo dio escrito, pero yo veo que él es como más auditivo. Sí le voy a poner una cancioncita o algo para que refuerce el tema, ¿no? Entonces aquí podemos hacerle nosotros o aplicarles un test de estilos de aprendizaje para saber cómo está aprendiendo mi hijo. Digo, los maestros también lo hacen en el aula, pero en casa también sería importante que lo reconociéramos, incluso nosotros, aunque dicen que los adultos ya deberíamos tener todos los canales abiertos de aprendizaje, pues también a veces somos más visuales o más auditivos y demás. Y bueno, para eso pues voy a dejar unos test de estilos de aprendizaje para que los podamos aplicar en casa o a nosotros mismos e identificar cómo aprendo, para que de ahí partamos y decir, ok, no, tengo que escribirlo para poderlo recordar siempre. Entonces voy a retomar esa parte. Qué bien, muchísimas gracias. Sí, es bastante importante porque sí es verdad, uno mismo se da cuenta de que a lo mejor yo no soy muy bueno para aprender leyendo, tengo que repasar una y otra vez el párrafo para poderlo comprender, pero si yo lo escucho, hacia la Se queda primera, rápido, a claro. la primera, ¿no? Yo tengo que estar en una clase así presencial o estar atento para poderlo entender o con mis audífonos estar escuchando y lo aprendo fácil. Es de mucho valor lo que nos estás diciendo de esto de que vas a dejar unos test para Sí. que puedan entender. Ya saben, quien desee este test nos puede escribir aquí al programa, a la cabina, para que puedan, ya sea por este medio de Facebook, por Facebook o en la cabina, y con mucho gusto les estaremos dejando estos test. ¿Para cuántas personas? Si gustan las 5 primeras personitas, les dejamos ese test. Y también me gustaría compartirles un test para los papás, qué estilo de crianza estamos generando, porque les decía, a veces desde ahí partimos, ¿no? Soy muy autoritario o lo estoy dejando mucho, ¿cómo soy? ¿Cómo estoy actuando? Eso también sería importante detectarnos como papás. Y pues de ahí generar, digo, ya en algún otro momento platicaremos sobre estos estilos de paternidad que ejercemos y la importancia que tiene para nuestros hijos, de que si los hacemos más seguros o como que más dependientes a nosotros. Pero bueno, con que empecemos a identificar cuál es mi estilo de paternidad o qué estilo de crianza tengo, será muy importante. También se los voy a dejar para las 5 primeras personitas. Súper bien, muchísimas gracias. Entonces ya saben, aquí pueden escribir, ya sea un comentario en Facebook o escribir aquí en la cabina, es el 5584-114085 para que se les entregue este test. Y por último, ya se nos acaba el tiempo. Rubí, ¿dónde te encuentran a ti? Bueno, yo estoy trabajando en las mañanas en una escuela particular. Ahí trabajo la parte del área de autoestima y habilidades sociales con niños desde preescolar hasta primaria. Y por las tardes estoy en un USAER, ahí en una escuela regular en el área allá por Metro Musquis. Estoy en 2 escuelitas, entonces por allá nos podemos encontrar. De manera particular, pues también trabajo dando terapias únicamente los días sábados. Entonces, bueno, ¿Tu número telefónico por si alguien quiere comunicarse directamente contigo? sí, claro que sí. Mi número telefónico es el 5616-3474-58. Perfecto, porque ahorita que te están escuchando, a lo mejor alguien dice, sí, pero yo quiero hablar directamente con la maestra Rubí. Entonces, Sí, para que claro que tengan sí. tus datos. ¿Y algún último, algo que quieras decir por último? Pues únicamente no comentar, me gustaría que retomáramos la parte de siempre ser amables con todos los pequeñitos, con todos los que nos encontramos. No sabemos qué están pasando, igual con los papás, no sabemos qué camino están recorriendo. Ser muy empáticos en la medida de lo posible,
porque no sabemos, les decía yo a los niños, el 6 de diciembre, que es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, les hago esta reflexión. No sabemos en qué momento pudiéramos presentar esto. Acuérdense que una discapacidad se puede presentar incluso a través de un accidente. Entonces nadie está exento y seamos muy empáticos, comprendamos las situaciones y ayudémoslos en la medida de lo posible. Muchas gracias, Rubí. Pues yo les dejo también nada más que consideren esto, como dice aquí la profesora Rubí, no estamos exentos, así seamos adultos, no estamos exentos ante cualquier situación, ante poder presentar alguna discapacidad y pues siempre tener en cuenta que si ustedes viven una situación parecida, similar a estas o quieren saber más, también pueden recibir asesoría personal sobre los seguros, cómo los protegen a ustedes, cómo les van a beneficiar a ustedes también. Y pues eso es lo que queremos platicar el día de hoy. Y pues nos da mucho gusto y Rubí, te agradecemos que nos hayas acompañado, que nos hayas hablado sobre este tema que es tan importante, porque como decíamos desde el principio, a veces no lo aceptamos, no queremos aceptarlo y a veces lo tenemos ahí presente. Y no sabemos cómo podemos identificarlo. Entonces, conocieron a la profesora Rubí, y pues ahí ya se quedan todos sus datos y quedan los test por si quieren ustedes, si los quieren ustedes pueden hablar como les comentaba y pues nos vemos entonces ya la próxima semana. Les agradezco que hayan estado con nosotros. Muchas gracias, Rubí. Muchas gracias, Ale. Muchas gracias, Chelis, por estar aquí también y gracias a todos ustedes por acompañarnos. Los dejo y nos vemos el próximo viernes. Que tengan un excelente día y un hermoso fin de semana. Hasta pronto. Esto fue Conversaciones Seguras con Alejandra Ramírez. Recuerda que informarte y prevenir